Hola, hoy vamos a hablar acerca de la coagulación sanguínea y vamos a comenzar por la historia. En el siglo XVII lo único que se sabía era que la sangre se coagulaba cuando se derramaba a través de una herida. Comenzaremos también mencionando algunos autores que me parecen importantes, por ejemplo, Malpighi, que en 1686 notó la presencia de fibras blancas en los coágulos sanguíneos lavados, y ya por 1731 Jean Petit describió la formación de coágulos en las arterias lesionadas. Él concluyó que la hemorragia se detiene por la coagulación de la sangre. Después, William Hewson, en 1739 a 1774, publicó su trabajo de investigación experimental acerca de las propiedades de la sangre. Después de esto fue que se empezó a utilizar la definición de la coagulación sanguínea en términos modernos. Él también identificó claramente la coagulación como una propiedad del plasma. Ya en 1836, Buchanan siguió los estudios de Hewson y hizo una demostración de que la adición de leucocitos a líquidos serosos resultaba en la formación de fibrina. Después de él, Alexander Smith, entre los años 1831 y 1894, siguió los estudios de Buchanan y obtuvo dos precipitados de proteínas plasmáticas. Los denominó fibrinógeno y paraglobulina. Preparó un extracto alcohólico de coágulos sanguíneos y suero y obtuvo un residuo hidrosoluble que lograba coagular rápidamente soluciones que contenían fibrinógeno y lo llamó trombina. Morawitz hizo como unas teorías. Él tiene lo que es la teoría clásica de la coagulación y él mencionaba que se necesitaban 4 factores para que la coagulación se pudiera llevar a cabo. Entre ellas se encontraba la protonumina, los iones de calcio, el fibrinógeno y el cuarto factor era la tromboplastina, que hoy día se conoce como factor hístico. Después, en 1935, Armand Kick, que era un gastroenterólogo estadounidense, desarrolló una prueba basada en la teoría de Morawitz para estudiar los defectos de coagulación en hemofilia y en pacientes con ictericia. Esta se llamó tiempo de protrombina, que hasta hoy día se sigue utilizando. Después, Addis en 1911 señaló que la coagulación retardada de la sangre del hemofílico podía corregirse agregando una pequeña cantidad de la fracción globulínica del plasma normal. En 1936, Patek y Taylor repitieron los experimentos de Addis llegando a lo mismo y llamaron al material globulina antihemofílica, que hoy se conoce como factor 8, el cual es muy importante. Ya desde 1950 se sabía de 4 proteínas procoagulantes dependientes de vitamina K, como lo era la protrombina o el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Pero no fue sino hasta el diseño de 1970 que se logró identificar 3 proteínas plasmáticas adicionales dependientes de vitamina K. Además de esto, en 1842, Don proporcionó la primera descripción de plaquetas, y ya para el año de entre 1955 y 1963 hubo actividad de un comité internacional para la estandarización de la nomenclatura de los factores de coagulación. Bien, en cuanto a la fisiología ya de lo que es la coagulación y la función, en cuanto a la función plaquetaria, hablaremos primero de lo que es la hemostasia. El mecanismo hemostático se define como un sistema primario de defensa del organismo que tiene como principal función mantener la integridad vascular y al mismo tiempo evitar la pérdida de sangre hacia el exterior, el cual puede desencadenarse por circunstancias que generan trombina y forman un coágulo estable e insoluble. Este mecanismo consta de 5 fases: la vascular, la plaquetaria, la plasmática, o también conocida como mecanismo de coagulación, la fibrinolítica o sistema fibrinolítico y la fase de control. La hemostasia es un proceso que puede iniciar de muchas formas, aunque solo tiene un resultado último, que es la formación de un coágulo. En el mecanismo de la coagulación se distingue una fase celular, que es de acción rápida, y también se distingue una fase plasmática, que es de acción más lenta. La finalidad de esta hemostasia es la producción de trombina, que convierte fibrinógeno en fibrina. Bien, en cuanto a la fase celular, intervienen células de la sangre, mayormente las plaquetas y elementos estructurales de la pared de los vasos. En la fase plasmática, aquí participan las proteínas transportadas por el plasma o factores de la coagulación. Bueno, en cuanto a la fase vascular, tenemos que aquí participan los componentes del vaso sanguíneo, los cuales son la célula endotelial, la cual se encarga de la síntesis de los factores que regulan la interacción de la pared vascular con los componentes plasmáticos, los cuales son el factor de von Willebrand o factor 8, la colágena, y su función principal es evitar la trombosis intravascular, gracias al que contiene o que está conformado por sulfato de parán y que también interviene la prostaciclina,
así como también la trombomodulina. Gracias a esto se puede lograr evitar la trombosis intravascular. Bien, otros componentes de los vasos sanguíneos son la membrana basal o subendotelial, así como la capa muscular. En la imagen podemos ver una pequeña descripción gráfica y pues encontramos que hay dos tipos de respuesta a una lesión vascular, que es neurógena y miógena. Por ejemplo, la lesión que es la respuesta que es neurógena es una reacción refleja que depende primordialmente de los nervios que inervan la pared vascular. Este puede durar 10 a 30 segundos. Y la miógena tiene la mediación de un impulso miógeno local que puede durar incluso hasta 1 hora. Bueno, en cuanto a la fase plaquetaria, aquí intervienen obviamente las plaquetas, las cuales son un fragmento celular anuclear de 3 a 4 micrómetros de diámetro y con un volumen de 7 a 10 femtolitros. Las proteínas y glucoproteínas de la membrana plaquetaria son la glucoproteína 1b, que es rica en ácido siálico, y la glucoproteína 2b y 3, que son un complejo dependiente de calcio en la membrana. Como pueden observar, ahí tenemos la estructura celular de una plaqueta, y esta se compone de gránulos de glucógeno, mitocondrias, microtúbulos y tiene una membrana y atmósfera periplaquetar. También al interior hay gránulos alfa y gránulos densos. De igual manera encontramos un sistema tubular denso y un sistema tubular abierto. Los gránulos alfa son los más abundantes y contienen varias proteínas que se liberan cuando se estimula la plaqueta. Por ejemplo, el factor 4 plaquetario y la tromboglobulina B tienen una acción antiheparínica, y en lo que respecta a la fibronectina, esta interviene en la adherencia plaquetaria. La trombospondina ayuda en la generación de la trombina en la pared plaquetaria, y los factores miogénicos y de crecimiento van a ayudar o intervenir en la cicatrización de las lesiones vasculares y génesis de la arteriosclerosis. Los cuerpos densos tienen la función de formar ADP, ATP, serotonina y calcio. Estas sustancias, al ser liberadas, intervienen en la agregación plaquetaria. Bueno, en cuanto a la fisiología plaquetaria, durante la activación de la plaqueta se observa una serie de cambios que terminan con la formación de un trombo plaquetario. Bien, cuando hay una lesión, las moléculas de factor von Willebrand tienen la propiedad de adherirse por un lado a la colágena del subendotelio y por otro lado al factor. Bien, como pueden ver, eso está en el diagrama y también en el dibujo. Después, lo que hace la reacción de liberación va a ser que se secrete unas sustancias almacenadas en los gránulos de las plaquetas y se van a excretar. Esta liberación va a ser inducida por la trombina, por el ADP, la adrenalina y la membrana subendotelial. La destrucción vascular lo que va a hacer es no solo inducir la adhesión plaquetaria, sino que también va a llevar a cabo reacciones interdependientes, entre ellas la liberación del contenido de los gránulos de la formación de pequeñas cantidades de trombina y producción de tromboxano A2 de los fosfolípidos de la membrana. Todos los agregantes van a estimular la liberación del ácido araquidónico de la superficie plaquetaria, que se genera a partir de la enzima fosfolipasa C y una vez libre se transforma en los endoperóxidos cíclicos al tromboxano A2, que es un fuerte agregante, y se induce la liberación del contenido de los gránulos de la plaqueta, así como observamos en el esquema. Después de esto, se llevará a cabo lo que es la agregación plaquetaria, y gracias a lo que es la trombina y el ADP liberado, se puede llevar a cabo también esta, llegando así hasta la coagulación. Bien, en lo que refiere a la fisiología de la coagulación, en lo que es la fase plasmática y la fibrinolítica, en primera instancia hablaremos de la fase plasmática. En ella actúan proteínas plasmáticas que actúan en la hemostasia y son de 3 tipos. Como pueden ver en el cuadro, tenemos los factores, la actividad que tienen, la semivida biológica, el sitio de producción y si son dependientes o no de vitamina K. La concentración en el plasma también es importante. Ahí, como pueden ver, la protrombina o proteasa tiene una función de proteasa de serina y todas estas se producen en el hígado. Esta es dependiente de vitamina K y así las siguientes. Las pueden observar con calma si ponen pausa. Bueno, estas se van a dividir en proteínas estructurales. Las proteínas estructurales tienen la función de modificarse o no a fin de contraer la estructura. Ejemplos de estos son el fibrinógeno, el factor de von Willebrand y el factor tisular. También encontramos los imógenos, los cuales son proteínas que circulan en estado inerte pero necesitan otra proteína que las active y que luego pueden activar a otra. Se les denomina también proteasas de serina porque el centro activo es un grupo de serina.
Y un ejemplo es el factor 2 o la protrombina, que por acción del factor 10A o 10 activado se convierte en factor 2 activado. Los cofactores son proteínas encargadas de permitir que una proteína pueda actuar sobre otra. Por ejemplo, para que el factor 8 ayude a que el factor 9 activado active al 10, es necesario que se encuentre en su forma activa, o sea, el factor 8 activado. También se pueden agrupar a las proteínas de la coagulación sobre la base de otras características, como por ejemplo si son dependientes de vitamina K o independientes de ella. Las dependientes de vitamina K son proteínas que para su correcta producción por el hígado han necesitado de la vitamina K, que les da capacidad de unirse a los fosfolípidos de las paredes celulares a través de unos puentes de calcio. En lo que respecta a esta propiedad, se debe a la gamma carboxilación de los residuos de estas moléculas, y son ejemplos de ella los factores 2, 7, 9 y 10, así como la proteína C y la proteína S. También se pueden agrupar o se pueden clasificar conforme a... Más bien, han habido teorías que tratan de explicar los mecanismos que conducen a la coagulación de la sangre. Por ejemplo, la producción de trombina es el resultado de la producción de varios complejos y su posterior interacción. Cada complejo tiene como finalidad la generación de un factor activado. Por mencionar, algunas de las teorías son la teoría de la cascada de Biggs y Douglas, la teoría de Seegers, la teoría del shunt y la teoría de los complejos. Esta me parece importante porque se mencionaba que era la más reciente, y esta suponía que la coagulación sanguínea tiene lugar por etapas, como realmente conocemos hasta la actualidad. Bien, este dice que son complejos definidos por 4 elementos. Los que se mencionan son el factor en su forma inactiva, el factor precedente activado, el cofactor, la doble capa de fosfolípidos de la membrana plaquetaria, principalmente. El resultado final de la fase plasmática de la coagulación es la conversión de una proteína soluble, el fibrinógeno, en una insoluble, que es la fibrina. Esta reacción es catalizada por la trombina, que es generada de la protrombina por 2 vías. La intrínseca, ya que todos los factores se encuentran en la sangre en forma de simógenos precursores, y la extrínseca, que requiere para su activación un factor externo llamado tromboplastina hística o factor hístico, que explicaremos más adelante. Bien, podemos también distinguir 3 pasos importantes en la formación de un coágulo, que explicaremos más adelante a detalle: activación del factor 10 y la generación de la trombina, así como la formación y estabilización de la fibrina. Bien, para la activación del factor 10 se necesitan 2 vías, como mencionábamos. La extrínseca, que dice que es cuando la sangre es expuesta a extractos tisulares. El factor 10 se genera rápidamente mediante la interacción del factor 7 y el factor tisular, o sea, la tromboplastina tisular o factor 3. El factor 7 tiene una función limitada a la activación del factor 10 por la vía extrínseca, y cuando una lesión vascular libera tromboplastina, esta se une al factor 7 y en presencia de calcio forman un complejo que activa el factor 10. En lo que respecta a la vía intrínseca, se activa por el contacto de la sangre con una superficie extraña o que tiene carga eléctrica negativa. En ella el factor 12, el 11, la precalicreína y simógeno de alto peso molecular, así como el factor 9 y el factor 8 son los que actúan principalmente. Los pasos iniciales se denominan fase de contacto, dado que se activan por el contacto con una superficie. Bueno, en cuanto a la generación de trombina, esta es, a medida que se forma trombina, los mecanismos de la coagulación se amplifican y se produce más trombina, cuya finalidad hace posible realizar más funciones, entre ellas la conversión de fibrinógeno en fibrina, circunscripción del proceso hemostático, estimulación de sustancias antiagregantes por el endotelio y la activación de los factores de contacto. La conversión de la protrombina en trombina, como se ve en la imagen, es mediada por la acción del factor 10 activado, pero la velocidad de activación es lenta, aunque puede incrementarse en cientos de veces por la presencia del factor 5, que es la proacelerina, o también por la presencia de fosfolípidos como el factor plaquetario 3 y el calcio. A la unión de estos factores con el 10 activado y el calcio se le conoce como complejo protrombinasa. Bien, y para la formación de fibrina, una vez que ya se generó la trombina, esta va a actuar sobre el fibrinógeno para formar por último un coágulo. En la formación de la fibrina se distinguen 3 pasos. El primero es que separa de 4 pequeños péptidos de la molécula de fibrinógeno, y estos son los fibrinopéptidos A y B, que su principal mediador es la trombina. El segundo paso es la polimerización de la propia fibrina, y el tercer paso es la producción de un polímero de fibrina estable e insoluble, y necesita de la participación del factor 8 y los iones de calcio.
Bueno, para explicar la cascada de coagulación, me tomé este pequeño apartado y empezaremos por ¿qué es la cascada de coagulación? Esta explica las reacciones enzimáticas que intervienen en la formación de un coágulo de fibrina. La coagulación va a tener dos vías en las que puede comenzar, una intrínseca y otra extrínseca, que las dos buscan activar al factor 10 y a partir de aquí comienza la vía común hasta la formación del coágulo de fibrina. Este esquema muestra una síntesis de esto. Bueno, este otro esquema es el que comúnmente encontramos en imágenes y es con el que explicaré la cascada de coagulación, pero quiero comenzar por lo que es la vía extrínseca. Bueno, esta vía extrínseca también se le conoce como vía del factor tisular y comienza así. Una vez que el factor tisular esté disponible y tiene contacto con los componentes plasmáticos de estos, el factor 7 se va a unir a él y se activan ambos formando un complejo enzimático. Después se incluye el calcio y fosfolípidos a este complejo enzimático, formando así el complejo 10-asa, que va a actuar sobre el factor 10 y lo va a activar. Solo hasta aquí será la vía extrínseca. A partir de la activación del factor 10 va a comenzar la vía común, como observamos. El factor 10 ya activado se va a unir a su cofactor, que es el factor 5 activado, y van a formar otro complejo llamado complejo protrombinasa, que actúa sobre la protrombina y la activa la trombina. Esta va a actuar sobre el fibrinógeno y lo va a activar también. Y hasta aquí sería la vía común. Bueno, así tenemos la coagulación iniciada por la vía intrínseca, pero también está la vía extrínseca, perdón, pero también está la vía intrínseca. La vía intrínseca comienza con el factor 12. El factor 12 activado va a actuar sobre el factor 11 y lo va a activar. Y este va a actuar sobre el factor 9 y también lo va a activar. Este se va a unir a su cofactor, que es el factor 8 activado, y van a formar otro complejo enzimático igual que los anteriores, que va a ser también un complejo 10-asa, y van a generar el factor 10 activado. Entonces esta sería la vía intrínseca con el factor 10 activado, va a continuar la reacción y va a finalizar en la formación del coágulo de fibrina. Este sería el esquema general. Bueno, también se menciona acerca de la fase fibrinolítica. Una vez que ya está formado el coágulo estable, se va a desencadenar el mecanismo fibrinolítico, el cual es un sistema enzimático con una función principal que es eliminar el exceso de fibrina del vaso ocluido por un trombo y al mismo tiempo ayudar en la cicatrización vascular. La plasmina es una proteasa de serina que hidroliza la fibrina y el fibrinógeno. Una vez completada la disolución de la fibrina, la plasmina es rápidamente inactivada por una proteína, que es la antiplasmina alfa 2. Bueno, la fase fibrinolítica está compuesta por un simógeno circulante, que es el plasminógeno, como ya mencionaba, por activadores cofactores y también por inhibidores. La activación del plasminógeno, al igual que la formación de la trombina, puede deberse a tres diferentes mecanismos, ya sea intrínseco, que es dentro de la vasculatura, o extrínseco, por factores externos, o exógeno, que necesita ser aplicado de alguna forma parenteral. La activación intrínseca del plasminógeno puede ser secundaria a varios mecanismos, en los que participan el factor 12, la precalicreína, el simógeno de alto peso molecular y un proactivador plasmático. Bueno, en cuanto a los mecanismos de control de la coagulación, podemos encontrar que se pensaba que estos factores limitan la trombosis, la fibrinólisis y el proceso inflamatorio. Pues cuando un vaso se lesiona, se forma un trombo inicialmente plaquetario y luego se forma un coágulo de fibrina que no progresa ni se generaliza, gracias al flujo de sangre, a la depuración hepática, a los mecanismos de retroalimentación en la coagulación, a la fibrinólisis también y a los mecanismos anticoagulantes naturales. Como se ve en el diagrama, se incluye una serie de proteínas de las cuales las más importantes son la antitrombina 3, la macroglobulina alfa 2 y la proteína C. Su acción se va a incrementar en cientos de veces por la heparina y además de inhibir la trombina, también suprime a los factores activados 12, 11, 10 y también el 9, así como también a la plasmina. Si se dan cuenta, el esquema empieza por la heparina activada, ¿no? También se menciona que la macroglobulina alfa 2 se produce en el hígado y tiene como principal función inhibir la trombina. Bueno, en cuanto a la proteína C, esta es dependiente de la vitamina K y va a circular en forma de proenzima y se convertirá a su forma activa por acción de la trombina. Requiere para su activación una proteína producida por el endotelio vascular, que es la trombomodulina, y su principal función es la de inactivar los factores activados 5 y 8. Como pueden ver en el esquema, está muy claro, la verdad.
Bueno, en cuanto a los modelos celulares de coagulación, tenemos como 3 procesos. Dice que estos son este modelo está con el propósito de entender la hemostasia desde otro punto de vista. Se han creado algunos modelos que permiten entender cómo funciona el sistema hemostático in vivo, y el más difundido de ellos es este modelo celular de la coagulación y fue desarrollado por Hoffman y algunos colaboradores. Este modelo considera que las células son los elementos presenciales del proceso. También puntualiza que la coagulación ocurre en 3 fases que se llevan a cabo en la superficie de las células participantes. La primera sucede en las células portadoras del factor tisular, en la fase de amplificación. El sistema se prepara para la producción de trombina, y la tercera fase es la de propagación, que se efectúa en la superficie plaquetaria y genera grandes cantidades de trombina, y el coágulo es estable e insoluble. Bueno, describiremos cada cuadrito porque son 3. Y en el primero vemos que hay una lesión en la pared vascular donde permite el contacto entre la sangre y las células subendoteliales. Se expone el factor tisular y se une el factor 7, el cual es posteriormente convertido a factor 7 activado. El complejo entre el factor tisular y el factor 7 activa al factor 9 y al factor 10. El factor 10 ya activado se va a unir al factor 5 activado en la superficie celular. Bien, en la siguiente, el complejo del factor 10 activado y factor 5 activado convierte pequeñas cantidades de protrombina en trombina. Y la pequeña cantidad de trombina generada activa los factores 8, 5, 11 y plaquetas localmente. El factor 11 activado convierte al factor 9 en factor 9 activado. Las plaquetas activadas fijan al factor 5 activado y al factor 8 activado y factor 9 activado. Esta es la fase de propagación y la anterior era la fase de propagación, de inicio, perdón. Empezamos por la fase de inicio, luego por la fase de propagación y ahora vamos con la fase de amplificación, que es esta. En ella el complejo del factor 7A, factor 8A, perdón, y factor 9A activan el factor 10 en la superficie de las plaquetas activadas. El factor 10A en asociación con el factor 5A convierte en grandes cantidades de trombina en trombina generando un impulso de trombina. Eso decía el libro. Este impulso de trombina lleva a la formación de un coágulo estable de fibrina. Y pues bien, esto sería lo que refiere al modelo celular de coagulación que se menciona en este pequeño libro, que es el de hematología, la sangre y sus enfermedades. Y como autores están el doctor José Carlos Jaime Pérez y el doctor David Gómez Almaguer. Agradezco su atención y espero que el video sea del agrado y que pues se comprenda.